vida y de todo esto que nos van a compartir precisamente hoy. Hoy me complazco de traer a dos grandes colegas, nuestra queridísima psicóloga, me ayudas un poco con tu nombre, Itan Devi García. Sí. Y yo sí. Itan Devi García, nuestra queridísima psicóloga, Reina Vargas. Sí. Perfecto. Muy bien. Es un nombre precioso. Gracias. Pero también un poco complicado para hacer. Difícil, sí. Un poquito. Aquí estamos. Y estoy muy feliz de que nos hayan aceptado la entrevista. Gracias. Gracias. Y sobre todo también porque mis coctelitos van a estar muy agradecidos por la información que hoy nos van a traer, que nos van a proporcionar. Y hablamos precisamente del ghosting, de las migajas, que por ahí se conocen mucho en TikTok y se habla mucho de ello, y la responsabilidad afectiva. Exacto. Pero antes de comenzar, me gustaría presentarlas un poquito. ¿Sí? Especialista y maestrante en psicología oncológica. Sí. Muy bien, padrísimo. ¿Por qué escogió esa área? Sí, a ver, cuéntenos. Se me hizo todo un reto, la verdad. La parte del área de psicooncología se me hace todo un reto, se me hace que no es para cualquiera, la verdad. Pero siempre me ha gustado el área, las áreas complicadas. Entonces, sí, y la verdad es que está muy bonita, muy, muy bonita. Hay muchos enfoques ahí interesantes que se ocupan para dar una evaluación a un paciente oncológico y está muy, muy padre. Padrísimo. Y ahora sí vamos con nuestra queridísima psicóloga Reina. Maestrante en, no me digas, área clínica. Psicología clínica, sí. Psicología clínica. Exacto. Dígame ahora sí, ¿por qué la motivó esa área? Pues, fíjate que conforme he ido trabajando, los trabajos que he tenido van más al área clínica y pues es algo que digo, wow, es como muy apasionante. Qué precioso, qué precioso. Y ahora sí vamos a entrar de lleno un poquito, pero que es un poquito más para claro, más juntitas. Eso. Gracias. Ahora sí vamos a entrar precisamente, ¿qué es el ghosting? ¿Qué también son las migajas? ¿O cómo le han dado ese sobrenombre en esta área clínica? O mejor dicho, popular o coloquialmente. Y todos los que nos están viendo compartan, es un buen tema. ¿Quién quiere comenzar? ¿Por qué escogieron este tema? Díganme. Bueno, yo creo que es algo que está como un boom, ¿no? En redes sociales, donde se habla sobre las migajas de amor, de que somos muy migajeros a veces. Entonces creo que es algo muy interesante en el área psicológica porque sí hay muchas personas que dicen, es que ya estoy migajeando. Entonces creo que es algo interesante. Aparte que, bueno, en terminología del ghosting, que es algo relativamente nuevo, realmente como tal es una forma de decirle que la persona, o sea, en términos coloquiales, es cuando desaparece, cuando se va, cuando están en una relación o digamos una intención de relación en la cual las personas no tienen como que esa estabilidad afectiva en la cual desaparecen. O sea, eso es a lo que se refiere con el dichoso ghosting. De hecho, si lo han visto como que igual de manera de broma o de meme, le han visto como que como tal literalmente ponen un fantasmita porque está pero no está. Entonces, sí, Ghost. Sí, como tal un ghost. Un fantasma. Ghost, y de ahí como que sobresalen muchos sobrenombres ya en términos en inglés. Entonces, ¿dónde está? Le digo, es como que igual un campo que por lo que estuvimos ahí checando, hay muy pocos artículos académicos acerca de la terminología, pero es muy habitual porque siempre ha existido, solamente que no se le había dado un nombre como tal para determinar ese tipo de comportamientos en las personas, más en jóvenes, porque en sí ha sido más en jóvenes. Es más en jóvenes. Sí. ¿Por qué cree que sea más en jóvenes? Y como dice también, siempre ha habido, o sea, esto por lo que nos comentan, siempre ha existido. ¿Por qué hoy es más factible, se ve con más facilidad? Pues, de hecho, en ese artículo académico en específico, hacía como la analogía en esta parte de todas las redes sociales, bueno, más de citas, Tinder, Bumble, o, bueno, todo lo que tiene que ver con citas en internet. Como usualmente una categoría de edad es de jóvenes, entonces lo que relacionaban o lo que daban como en un porcentaje es que estas personas pues hacen como un love bombing primero, o sea, les dan mucha atención, y de momento desaparecen. Llámese por la distancia, por igual el tipo de interacción que todo es en línea, o sea, es como que más frecuente o en un porcentaje más alto
que la gente se escapa, o sea, la gente se va definitivamente. Entonces, por eso es que fue esa investigación en particular. Wow, sorprendente. ¿Cree que, como había dicho, esta facilidad de plataformas, de poder tener este acceso a una relación, pues no tan estable, sino simplemente fugaz, puede motivar precisamente al ghosting? Pues es que fíjate que también nos vamos a la época actual, en donde todo lo buscamos con un fácil acceso. Entonces también las plataformas es como, ¿qué es lo que estás buscando y qué es lo que encuentras? Entonces, pues el ghosting se da a raíz de eso, ¿no? Bueno, no el ghosting, sino que la acción, la huida. La huida. Exacto. Okay. Como buscas lo que quieres y ya, hasta ahí. Vayan apuntando, vayan preguntando. ¿Por qué el miedo al compromiso? Díganme, ¿por qué creen ustedes en su área, en esta área hermosa también de psicología? ¿Por qué el miedo al compromiso? Porque vi muchas teorías, pero me gustaría escucharlas a ustedes. De hecho, por lo que hemos visto, es de acuerdo a unos cuantos factores. Una, por el miedo al compromiso, como tal lo decía mi compañera. O sea, otra, la poca capacidad que tiene la mayoría de personas en cuanto a inteligencia emocional, porque usualmente es como que ese miedo, ¿no? De comprometerse a. Entonces, como no, son personas que no están como tan dispuestas a confrontar. Porque obviamente cuando una persona no quiere hablar con otra, obviamente va a haber una confrontación, obviamente para que no quiera hablar con la otra persona, o sea, quiera como que dar ese espacio, y mucha gente no le gusta confrontar, entonces lo más fácil, se van. Entonces, y una muy interesante, pero yo creo que más a fondo en una terapia, hay muchas personas que tienen como que ciertos rasgos de personalidad, que en una parte del ghosting decía que tiene que ver con el maquiavelismo, o sea, ser maquiavélicos, por estar ilusionando a una persona y de momento me voy. Sí. Qué fuerte, qué fuerte. Algo que decían ahorita es la facilidad de las redes sociales, las plataformas que se han creado para facilitar la vida humana, también podría ser poner en riesgo nuestra facilidad de no comprometernos. Sí, claro. ¿Quieres decir algo, Ita? ¿No? Yo creo que sí, porque es más en cuestión de la rapidez, de qué es lo que necesito. Ahorita, no sé, un ejemplo, ahorita necesito un agua y puedo marcar, bueno, no marcar, ver en el celular, bueno, en alguna plataforma y pues ya lo obtenemos. Claro. O sea, con un simple deslizar el dedo podemos obtener cualquier cosa. Y también cuando hablamos de redes sociales o de alguna aplicación para citas, pues también lo que queremos lo encontramos rápido. Sí. Y ya no sin ese vínculo, sin esta parte del amor romántico, sino ir directo. Y creo que la mejor parte, me imagino, que de esa investigación que realizaron por, en específico, la app de citas, o sea, es que toda la gente ya sabe a lo que va, entre comillas. O sea, porque estás con esa disponibilidad de que la otra persona busca algo. Y por desgracia, yo creo que en esta falta de compromiso, porque aquí yo lo veo de dos lados. O sea, el lado de la víctima, o sea, la persona que obviamente es la que recibe todo este ghosting, y el victimario, que es la persona que realiza este tipo de, pues sí, como que de gestión emocional medio extraña. Exacto. Porque hay que ver de ambos lados qué está pasando. Porque obviamente las personas que realizan o aplican el ghosting muchas veces no saben que están haciendo mal. Y de hecho, creo que fue una como tipo conferencia que vi, lo que decía esa psicóloga es que muchas veces, bueno, ahora se considera un tipo de violencia también el ghosting. Porque obviamente como ser humano no estamos como lidiando o que somos capaces de liderar el rechazo como tal. La frustración del rechazo, sí, ¿no? Sí, no estamos como que preparados mentalmente hablando para el rechazo. Entonces ya lo consideran como un tipo de violencia, cosa o cuestión que antes pues ni siquiera se consideraba. Porque digo, sea por estos medios o hace 20 o 30 años que a lo mejor era a través de las cartas, o sea, un simple fallo de comunicación, yo siento que ya también, sí, perdía, yo creo que ya esa, bueno, para la persona víctima,
ya obviamente condicionaba esta parte de asumir el rechazo y todos esos conflictos emocionales que la otra persona tiene. Entonces, por eso es que es muy importante esta parte. Sí, claro, y tomando en cuenta esta parte de asumir el rechazo, no sé si es como muy temprano para hablar sobre la responsabilidad afectiva, que va entre, pues obviamente el victimario, pero también la víctima en esta parte de qué es lo que voy a hacer con esto que yo estoy sintiendo a raíz de esta interacción. Wow, interesante, les mandan saludos, es un muy buen tema, me sonaba allá, de que muy buen tema, saludos. Ok, entonces por lo que me dicen, el ghosting es esta forma, me llamó la atención lo que comentabas, esta forma maquiavélica de cómo voy a obtener tu interés, tu atención, ¿no? Y ya no obtengo. Y la otra parte que ya entra este golpe de incertidumbre, empieza con las migajas. Exacto. Y eso yo le digo, siempre como terapeuta siempre tenemos que ver ambos lados, ¿no? El de la persona que está sufriendo y el de la persona que lo aplica. Porque digamos que en teoría lo que mencionaba, hay personas que ni siquiera se dan cuenta que están realizando ghosting, pero por el tipo de calidad o historia de vida que tiene la persona, muchas veces se ha normalizado. Dejo de hablar, dejo de comunicarme y para mí es como algo seguro de que nadie me va a estar molestando y no me voy a meter en problemas. Entonces, esa de la parte que realiza el ghosting. Pero obviamente de la otra contraparte no hay comunicación, nunca sabe, no va a pensar jamás que eso es una manera natural de que la otra persona se aísla. Y esa parte maquiavélica sí lo vemos ya cuando la persona no es intencional. Y de hecho creo que va muy, muy de la mano con este love bombing, o sea, de que sabe y está consciente que todo el tiempo le va a estar llamando la atención, le va a estar dando regalos, le va a estar todos los días, hasta que llega un punto en que pues simplemente se aburra, que es obviamente falta de interés en cuanto tiene el ghosting. Se puede aburrir, pero lo hace adrede. O sea, eso es como lo más interesante. De atención, de afectividad. Sí, todo. O sea, subir acá a la persona y de momento, pum, bajarle. Sí. Y sí, tiene que ver parte con este tipo de rasgos, que sí sea como, es que le digo, o sea, sí me llamó más la atención la parte maquiavélica, porque dices, lo planeas. Realmente estás planeando el dar como que a una persona donde ya no sienta que igual te ame, porque a lo mejor a la otra persona le pareces muy interesante e importante, y tú te sientes bien, digamos que hasta el ego sube. Y ya cuando dejas de hablarle ya, y la otra persona sufre, y uno sabe que está sufriendo la otra persona. Y ahí es donde ya muchas personas, digo, lo pueden hacer a propósito, o simplemente es que no se dan cuenta de qué cosas están haciendo. Wow, importante. Vayamos a terapia, es muy importante. Vayamos a terapia, chequemos desde dónde lo estamos recibiendo, si es que lo estamos recibiendo, y si lo estamos haciendo también hay que checarlo. Es muy importante. Y aquí hay dos expertas que bueno, que depende mucho, porque también si una persona que lo está haciendo puede ser consciente de lo que está haciendo, y puede ser, regularmente personas, de ese tipo de personas no encontramos en terapia. Sí. ¿Por qué? Porque están, digamos, exacto, podemos decir que están conscientes de lo que están haciendo y no creo que haya como un nivel de arrepentimiento en cuanto a sus acciones. ¿Cree que se ha llegado a confundir el contacto cero con un ghosting? De decir, sí. Literal, ¿no? ¿Qué dicen? Lo bloqueo para no verlo más, para no hablarle más, pero tampoco me permito lo que hemos dicho, ¿no? A la frustración de un diálogo, de una resolución de conflictos. Y siento yo que ahí tiene como que la frase célebre de todo psicólogo, depende. Depende de todo el contexto. A ver, porque realmente, o sea, un contacto cero, ¿qué significa? Que tanto como en una pareja o alguien que está pretendiendo otra pareja, están de acuerdo y están como, bueno, en teoría de acuerdo, ¿no? O sea, pero ya están conscientes de que a lo mejor esa relación no va a funcionar. Entonces, usualmente en un contacto cero, por lo que yo he visto, o sea, pasan de algún problema o alguna mala situación y cortan de tajo. Pero siento yo que ambas personas han sido conscientes de, entre comillas, ¿no? Entre comillas, porque hay quien no. Sí, no, pero... opta por contacto cero y de repente ya. Sí. De repente estás hablando y después bloqueado, ya una palomita. Sí. Pero digo, esa es la diferencia porque usualmente el ghosting no avisan. O sea, puede que yo te mande mensajes así todo bonito y ya la mañana siguiente ya no vuelves a saber de mí y nunca sabe la persona qué fue lo que pasó. Fíjate que ahorita que me está diciendo así, me acordé de un caso de una chica
que precisamente ella dice que le hablaba continuamente, luego le dejó de hablar un día, o le hablaba al otro día, o 2 días después. Entonces, eso a ella le empezó a generar mucha ansiedad. Sí, claro. Lo principal de aquí, que queremos considerar, es cómo puede también afectar a la persona y cómo empiezan a recibir esas migajas, ¿no? Sí. Esas migajas de afecto. Decir, ¿qué hice mal? O sea, entra la persona en un cuestionamiento de ¿qué hice mal? O ¿qué tengo mal? O ¿qué ya no le atrae? ¿Qué estoy haciendo yo? Bueno, pues realmente en esa parte de la persona, o sea, la que es víctima, digamos, obviamente es las personas que más llegan a terapia porque obviamente se sienten mal o entran en un cuadro de ansiedad muy grande. O sea, dejemos estrés, puede subir ansiedad y obviamente puede conducir a una depresión, porque muchas personas se cuestionan en qué hay algo, o sea, qué está mal conmigo. O sea, siempre se cuestionan como que esa parte. Entonces, obviamente, el trabajo de uno es trabajar mucho lo que es la autoestima con ellos. Obviamente que se vea todas las habilidades y qué refuerzos tienen como para que, ok, no me hizo caso esta vez, ok, pero no pasa nada, esto, el otro. Pero siento yo que sí llegan a tener varios tipos de trastornos o tipos de ansiedad por este cuestionamiento, porque sí, o sea, como decíamos, el cerebro no está como adaptado a que todo el tiempo lo rechace. Realmente, naturalmente, siempre estamos como que rodeados en grupos. O sea, siempre estamos, por naturaleza básica, tenemos que estar como que rodeados en grupo. Entonces, el simple hecho de pensar un rechazo, el cerebro le cuesta mucho, o sea, procesar como tal. Exacto. Entonces, esos cuestionamientos son los que obviamente se tienen que trabajar en terapia. Por eso siempre les decimos, digamos que el principal eslabón que yo veo, o sea, es siempre la autoestima. Siempre, siempre, para todo, llámese eso, porque al final igual se considera un duelo, porque es una separación de algo. Sí. Entonces, sí es como importante que cada persona que se llega a sentir así, o sea, sí luego acude a terapia porque puede incrementarse, o debe de aprender a cómo lidiar con ese rechazo. Sí, sobre todo eso, ¿no? Sí. Sí. Claro, también es entender que, bueno, en esta parte, cuando tú te sientes así, es entender que así como a cualquier chef se le queman los frijoles, al mejor chef se le queman los frijoles, pues también a nosotros, aunque tengamos, porque luego a veces vienen personas a terapia y dicen, es que yo era de las personas que no se dejaba, que estaba bien y que si veía la más mínima red flag de mi pareja, yo me iba, pero en esta no sé qué pasó. Y entonces también es entender que a veces sucede, al mejor chef se le queman los frijoles también, y es esta parte, bueno, posterior, después, esta parte de aceptación de la responsabilidad afectiva. Sí, en esa cuestión, ahorita que lo dices así, ¿cuál es mi responsabilidad afectiva? Ya sé que el otro no quiere estar o son sus técnicas, por lo que ahorita nos comentan. Mi responsabilidad afectiva mía, si soy víctima, ¿cuál es? Ok, me gustaría comenzar diciendo que regularmente lo que entendemos por responsabilidad afectiva es el decir, yo estoy sufriendo y tú eres el culpable. ¿Y qué es lo que vas a hacer tú para que yo me sienta bien? Y no es así. Okay. La responsabilidad afectiva, más allá de él, es que tú te estás sintiendo así y él tiene que hacer las cosas bien, es tú qué estás haciendo para cuidarte a ti mismo. Esa es la responsabilidad afectiva. Okay. ¿Y te quieres decir algo? Bueno, es que estaba pensando igual como que ese ejemplo que pusiste. Sí. Pero sí, siento que la responsabilidad afectiva de por sí se tiene que trabajar. O sea, parte de eso es que cualquier situación o hecho que pase, mi responsabilidad es hacerme cargo de lo que siento y de lo que pienso. Entonces, en teoría es como básicamente la responsabilidad que a todos nos cuesta. O sea, esa responsabilidad afectiva siento yo que es parte de la aceptación y es muy complicado como trabajar en diferentes ámbitos, ¿no? Porque puede ser tanto el trabajo, tanto familiar, tanto pareja. Obviamente en específico en este tema es cuestión pareja, pero sí parte de la aceptación con ese rechazo que a lo mejor yo voy a sentir,
cómo yo me voy a responsabilizar, de cómo voy a sentir triste, de cómo voy a sentir como mal, depresivo, qué cosa voy a hacer. O sea, todo el tiempo yo responsable sin echar como la culpa a alguien. Eso es la parte difícil. Esa es la parte complicadita. Me llamó la atención, sí, cuando dijo que hasta el mejor chef se le quema todo. Los frijoles. Sí, claro. Bueno, si yo ya tengo un buen trabajo afectivo, si yo ya tengo una responsabilidad, si yo ya estoy consciente, ¿qué podría hacer para evitar también ser víctima de este tipo de comportamientos? O sea, yo sé que puedo pasar, pero ¿qué puedo hacer para no pasar? O para darme cuenta en los primeros focos que, esto ya sé para dónde vas. Pues, primero que nada, yo creo que lo principal que debes de hacer es ser empático contigo mismo. ¿Por qué? Porque entender que hay veces en las que nosotros estamos en una situación donde nos sentimos atrapados, es como, sí, está bien, estás atrapado, pero entiende que esta encrucijada de esto puede salir. Puedes hacer algo más allá de decir, estoy atrapado y no puedo hacer nada. Ay, perdón, no sé si me estoy... Sí, me voy entendiendo, pero pues sí, es decir, muchas de las veces no nos damos cuenta de lo que está pasando. Y aunque te lo digan, oye, es que date cuenta que no te conviene, oye, date cuenta que está pasando esto, oye, date cuenta que esta persona está siendo grosera contigo, no estás tomando las mejores actitudes contigo, a veces, como decíamos, decimos, no, pero es que a lo mejor nada más lo hizo ahorita. Es entender que si tú ya viste algo, ok, ya dejaste pasar una, a lo mejor ya dejaste pasar otra, no te martirices diciendo, ay, es que ya viste muchas cosas y no te vas. Sí, pero a veces es difícil. Es difícil, entonces sé empático contigo mismo y bueno, ok, ya dejé pasar muchas o ya pasó esto, entonces lo que voy a hacer es poco a poco a lo mejor irme retirando. Sé que a veces es difícil y por eso es como la responsabilidad afectiva es difícil, pero es poco a poco, entiende tu proceso. Sé que a veces lastima, a veces duele, pero también he visto mucho estas frases de, yo sé que te duele que estés con esa persona, pero duele más cómo te está tratando, date cuenta. Y otra cosa muy importante, cada uno de nosotros o podemos ser muy emocionales o muy racionales. O sea, eso sí es como que un factor importante para determinar si una persona ya me está haciendo daño. Por ejemplo, los que son racionales simplemente lo dicen, es que ya sé que me está haciendo esto, ya sé que no llega puntual, ya sé que me está haciendo, o sea, se dan cuenta porque son más racionales, son personas más pensantes. Y obviamente una persona que es más emocional siempre empieza como que con esta parte de la tristeza. O sea, cada acción que hace, o a lo mejor cosas que para ella son muy grandes, para la otra persona son simples, empieza como que esta parte emocional de que no puede racionalizarlo porque nada más lo está sintiendo. Lo siente. Entonces, tiene razón mi compañera en algo. La parte de la empatía con uno mismo es que usualmente las personas son empáticas y entendibles con otras, con el ajeno, que con uno mismo. Y, por ejemplo, parte del trabajo de terapia es que digas, bueno, puedes cometer un error, como dice mi compañera, sí, ya estás viendo y observando que la persona te está haciendo daño, más sin embargo tienes que ser tolerante, contigo mismo, ser empático e ir poco a poco. Obviamente se va de la mano muchas veces con el trabajo de terapia, pero ir poco a poco, ya que es tu proceso, de que puedas entender de estas dos, digamos que estar cuerdo de estas dos, tanto pensar como ser, como tu emoción, y poderlo abordar, porque esto no es cuestión, hay muchas personas que les cuesta mucho, años realmente que estas dos estén como que coordinadas. Cierto. Y hay personas, en mi experiencia, que las personas que llegan a ser más racionales salen como que más rápido de un duelo. Eso sí me ha tocado ver. Sí. Entonces está interesante porque digo, no es como que
todas las personas deben de ser racionales, no, porque también parte de lo emocional ayuda mucho y sirve mucho. Pero Sí, claro. sí, en esa opción o en esa pregunta que habías realizado, siento yo que la empatía sí tiene mucho que ver. O sea, llámese que a lo mejor tengas todos los estudios del mundo, pero pues muchas veces pueden pasar ciertas situaciones o cosas que realmente te hacen como que no trabajar lo que ya habías, o lo que ya sabes, o lo que ya has trabajado. Entonces es donde les cuesta un poco más. Ok, muy interesante, sí. Ese es en el caso de ser víctima. Ujú. Y en el caso de maquilar todo esto, ¿qué beneficio tendría yo? Bueno, ¿beneficio en qué sentido? Pues sí, si ya soy maquiavélica y quiero tener la atención tuya, ¿en qué me beneficiaría? Ay, la satisfacción de ver mal al otro. Eso. Sé que le apunté, hay que darnos cuenta. Sí, sí, sí. Y es que lo hacen con como dice mi compañero, usualmente ese tipo de personas no las vemos en terapia. Y si van a terapia, nada más es como una vez, porque uno va identificando ciertos patrones de comportamiento y sí, es como de no, si estás mal, o si hay cosas como que diferentes contigo y obviamente, o sea, como que cierto acercamiento al cambio, nada, ya no llegan. El problema es el otro, ¿no? Sí. El problema es el otro menos yo. Sí, por eso es muy importante los límites. Pero de este lado, de la persona maquiavélica, o sea, de la persona que realmente hace ghosting, pero sí tiene, digamos, como que una tendencia o una característica de este tipo de ser maquiavélico. Sí, ahí sí. Para nosotras, o como psicólogo, tienes que ver y entender su historia de vida para ver qué cosa pasó. Porque quiere el control, porque quiere el deseo, el impulso claro. de tener. O sea, es como un contexto social muy vasto, pero realmente es entender a la persona del por qué está disfrutando el que la otra persona llore, el que la otra persona lo busque, o sea, porque es una satisfacción al final del día. Satisfacción como de ego, no sexual, pero sí de ego. Entonces sí tiene mucho que ver. Sí, claro, sobre todo eso, ¿no? Sí, o sea, ¿qué me beneficiaría yo practicar este tipo de situaciones sabiendo que el otro o la otra va a estar mal? Sí, claro, y también va mucho en cuestión de los tipos de apego que tiene la persona. Muy bueno. Porque, o sea, con cualquier tipo de apego podríamos ser tanto victimarios como víctimas. ¿Por qué? Porque nos faltó esto, porque no tuvimos esto, porque tuvimos de más, porque tuvimos de menos. Lo que sea, eso también es muy importante para definir qué vamos a hacer el día de mañana. Y usualmente, y de hecho igual en esos artículos académicos, la gente que aplica ghosting tiene usualmente el tipo de apego evitativo. Entonces, por lógica, ¿no? Jamás vas a ver una persona que tenga un tipo de apego ansioso. Usualmente es la víctima la que tiene el apego ansioso. Entonces, saber identificar el tipo de apego, a lo mejor para nosotros en consulta, sí nos ayuda mucho para ver qué tipo de herramientas hay que aplicar en el paciente. Pero para quien está viviendo el proceso, sí, usualmente es alguien que tiene un evitativo. O sea, a lo mejor no quiero el compromiso de algo emocional, pero sí, definitivamente se va. Entonces, sí es igual otra característica más. Apego evitativo, muy interesante. ¿Quién nos ayuda a describirlo para que nos vayamos ahí introduciendo en esta área? Porque a lo mejor nosotros lo entendemos. Sí, claro. Nuestros coctelitos no, y tenemos que ir dando herramientas para que vayamos a terapia. Sí, bueno, con el apego evitativo, realmente para las demás personas que a lo mejor, como dices, no saben qué cosa estamos diciendo, lo que tiene que ver con esto es que es la persona que tiene una incapacidad afectiva o responsabilidad afectiva, ya que igual se puso muy de moda esa como palabra, de comprometerse a algo, o sea, como tal. Entonces le digo, igual en la historia de vida de la persona, vuelvo a lo mismo, tenemos que ver qué tipo o por qué tiene ese tipo de apego. O porque tengo, ¿no? Si es que también ando Exacto, ahí. sí, porque uno tiene ese tipo de apego. Pero en general para las demás personas, o sea, es toda persona que no puede comprometerse o le cuesta mucho o simplemente le da miedo el simple hecho del compromiso. Entonces, como tal, lo dice el apego, evita toda cosa, algo que lo llegue a comprometer, o que a lo mejor hay personas que no son maquiavélicas, pero les da miedo, simplemente. Y de hecho hay algo interesante que a lo mejor puede ser observable con los que tienen este tipo de apego evitativo, o personas que a lo mejor pueden decir, es que no me gusta que me abracen, es que no me gusta que esto, se evitan a toda costa. Por lo que he visto igual en terapia, cuando uno escucha sus historias de vida de este tipo de personas con apego evitativo, suelen ser personas que de pequeñitos
quisieron un abrazo o un beso de mamá, papá, y en automático los rechazaron, que es la mayoría de personas que pasa por eso. Entonces, ¿qué pasa en la mente del niño? Que cada vez que yo me acerque a pedir algún afecto, o sea, me van a rechazar. ¿Y qué hago como adulto o adolescente? Mejor rechazo primero para evitarme ese dolor. Entonces, usualmente va de la mano con este tipo de apego para los para la gente que realmente desarrolló este tipo de apego por las situaciones que vivió de pequeñito. Cierto, sí, y qué bueno que nos lo describe, nos desglosa así, porque realmente creo que nuevamente todo origen podría venir desde la infancia. Tenemos que checar esa parte para irlo corrigiendo también en un futuro, así que vayamos a terapia, ya que nuestros padres no tienen manual de cómo criarnos. Vayamos a terapia porque ahora a nosotros nos va a costar y nos tiene que costar adquirir ese manual de vida. Sí, creo que también lo importante aquí es recordar que si en algún punto tuvimos alguna cuestión con mamá, papá, fue en el pasado. También responsabilízate de lo que tú estás haciendo actualmente, porque el pasado ya fue. Lo que ahorita importa es lo que estás haciendo ahorita, lo que estás sintiendo ahorita y cómo estás llevando tu vida ahorita, en este momento. Y yo creo que las demás personas, más en este tema, o sea, que no se debe de hacer como común el miedo o el hecho de que tengan esa responsabilidad afectiva. O sea, que sepa la mayoría que ser responsables afectivamente es algo bueno y favorable para su persona, porque a muchos les da miedo, o por experiencias previas, que a lo mejor les fue muy mal, entonces ahora ya les empieza con ese temor. O sea, entonces evitan por completo un dolor, entre comillas, que luego yo les digo, pues es algo natural de la vida o es un proceso que todos debemos de pasar. Le digo, y aún así, si te llegan como a salir mal o no te salen las cosas como tú quieres, le digo, ya estás, los que van a terapia, precisamente, ya tienes las herramientas suficientes para poder salir de, digamos, de ese dolor, porque el dolor como terapeutas no se lo podemos evitar, al contrario, lo deben de sentir. Y digo, regresando a ese tema de lo de las redes sociales y de que todo es como con facilidad, la mayoría de gente ya no se quiere permitir sentir, porque es algo que les va a doler, les va a costar, y van a literal o ellos lo ven como si perdieran tiempo, por ejemplo. O sea, ya no quieren como que esa parte, ya no quieren sufrir, que es lo que es más fácil. Me voy, me evito, o sea, me evito conflictos, me evito malestares, me evito como que esta cuestión emocional que yo no me permito sentir. Entonces, la mayoría de gente quiere que todo sea fácil, quiere que todo sea como más práctico. O sea, entonces es como una analogía que a lo mejor personalmente he visto con mis pacientes y vuelvo a lo mismo como que más jóvenes, porque simplemente no quieren como que este proceso de cómo eran las relaciones antes. Sí, entonces, compromiso para así decirlo. Lady Fonte les manda saludos, besos. Gracias, Lady. Y precisamente ese deseo de no comprometerme, de no comprometernos, se está viendo mucho, no solamente en las relaciones, sino en tantas cosas. Sí, ¿no? claro. Hasta en el profesionalismo, de eso, ¿para qué me comprometo a esto cuando lo puedo conseguir en un diplomado, en un taller o sí, no. El otro, ¿no? O los famosos, ya saben, todo eso que ven en las páginas, ¿no? Esas facilidades. Sí. Entonces, siento que también nosotros como humanidad tendríamos que generar un pensamiento crítico y checar también desde dónde nos estamos relacionando. Y que también nos está desfavoreciendo tener esta facilidad de querer obtener todo y rápido, pero ya, ¿no? Sí, y evitarse como tal el duelo de cualquier cosa. Es muy importante. Sí, o sea, nosotros sabemos que hay diferentes fases de un duelo y a lo mejor la mayoría de gente cuando escucha duelo siempre piensa que es el fallecimiento de una persona y no, o sea, va desde que uno pierda su mascotita, desde que uno pierde un trabajo y más en esta cuestión específica, la pareja. O sea, ya estás lidiando con un duelo que la mayoría quiere que acabe ya, porque de un día al otro ya estén bien, ya estén contentos y pues no, o sea, no se puede. Entonces, lo que la mayoría de gente hace es evitarse ese proceso de duelo. Y más allá de esta parte del ghosting, como que la aceptación que la otra persona no fue recíproca, no quiso como que responsabilizarse con la persona que es víctima. Entonces, es una serie de sucesos porque sí debe de ser como muy específico en cada persona. No todos los casos son iguales, pero en general, como tal, el ghosting, que hay muchas personas que lo realizan. O sea, de hecho, se estaba leyendo que existe hasta un ghosting laboral, entonces también hasta con eso.
También existe igual esa parte, o sea, todo genera una incertidumbre en la persona que es víctima. Entonces, sí es importante que ustedes sepan, por lo menos que es como de manera muy general, que es esta parte y que trabajan mucho la cuestión de la observación para todos. Porque uno puede estar como, aparte de la empatía, estar atentos a este tipo de que ahora le llaman red flags, o sea, pero sí estar conscientes de qué cosa esta persona está haciendo conmigo para que yo decida, lo que dice mi compañera, responsabilizarte de ti misma, o sea, para que uno diga, bueno, yo decido, si ya vi cómo es esta persona o tiene este tipo de características, si me quedo o me voy también. Dijeron algo muy interesante. Perdón. No te preocupes. Las personas víctimas son las que más llegamos a terapia. Sí. Pero ¿cuál es la responsabilidad afectiva de aquellos que no queremos llegar a terapia? De aquellos que seguimos buscando este tipo de maquiavelismo, donde quiero tener el control, la sumisión, el malestar del otro. ¿Desde dónde estaría mi responsabilidad afectiva? Es que ese tipo de personas maquiavélicas no tienen responsabilidad afectiva. No es como que digamos, ellos están viendo por el bien del otro, están viendo por el bien de sí mismos. No es como que digamos, ay, sí, le estoy haciendo un daño, mejor ya no lo voy a hacer. Claro que lo va a seguir haciendo, entonces va del lado del víctima, de la víctima, iba a decir del victimario, no, de la víctima, en donde tú como víctima de cierta forma, como en esta posición donde recibes las migajas, hay algo muy claro que tenemos que tomar en cuenta, que si tú tú estás viendo que no te responde, si tú estás viendo que ya te bloqueó, si tú estás viendo que ya ni siquiera pasa por la misma calle que pasaba antes y tú lo estás buscando, es darte cuenta de qué es lo que estás sintiendo internamente, porque internamente se siente, o sea, tú haces una llamada y no te contestan, duele. Claro. Y si te duele, o sea, yo siempre le he dicho a mis pacientes, si tú vas y te pones la mano en la puerta y te golpeas, no es como que digas, voy a volver a poner la mano para que me lastime y me duela, sino que es el decir, me está doliendo esto que está pasando y por esto que está pasando voy a alejarme porque ya no es lo que necesito. Es difícil, claro que sí, es muy difícil, pero es como la parte primordial. Muy interesante. Sí, igual como que otro punto, por la parte de la responsabilidad afectiva del otro lado, del victimario, o sea, igual como dice mi compañera, a lo mejor no podemos decir que todos son iguales, pero sí es muy complicado, se ha visto en muy pocas personas que alguien que tiene esas características se comprometa y acepte que está haciendo un mal. Okay. Sí, o sea, entra en un complejo narcisista. Sí, tiene que ver con narcisismo y con lo maquiavélico es la persona que disfruta de esa parte, o sea, no le interesa la emoción del otro, de hecho son personas que casi no identifican ese tipo de emociones, o sea, no les interesa, simplemente. Entonces, obviamente en cuestión terapia, o sea, es más complicado que ellos acepten su responsabilidad. O sea, no puedo decir que todos, pero sí a lo mejor con ese tipo de características, o sea, sí es como más complicado que ellos se responsabilicen. O sea, casi, bueno, hasta donde a mí me ha tocado, no, realmente no se responsabilizan. No, porque la psicóloga está mal, ¿no? Sí, pues ya no van. Justo ya no van a terapia. Y regularmente los que tienen este perfil, las personas que son así, regularmente es como echarle, como tú dices, la culpa a los demás. Es que es tu culpa, es que tú te sentiste mal porque tú estuviste así, tú hiciste esto mal. Entonces es entender que pues ahí no es. Ya es mi responsabilidad. Sí, por eso más como que nos encargamos de que la responsabilidad afectiva sea de la otra contraparte, del lado de la víctima. O sea, porque su responsabilidad de ella es, como lo decíamos, solamente que ella vea por sí misma, o sea, no responsabilizarme del otro o de que yo lo voy a hacer cambiar. No, esa parte mejor ya quítensela de la cabeza de que los van a hacer cambiar porque realmente no los van a hacer cambiar. Y mejor me responsabilizo de trabajar en mí, comprometerme conmigo y sí poner esos límites, como dice mi compañera, si ya me di cuenta que ahí no, sí me voy a responsabilizar a trabajar en mí para no cometer o buscarme a alguien igual o encontrarme a alguien igual. Claro. Entonces sí es como más como
fácil, entre comillas, trabajar con una persona que es la víctima, porque le aplicas como esta parte que conocemos como psicoeducación, todo lo que tiene que ver con lo que está aplicando un ghosting o el tipo de persona con el cual se estaba relacionando y que sepa y entienda con quién estaba lidiando. Y a través de eso ya es como que concientiza más la persona. Y bueno, con otro tipo de ejercicios ya es como que, bueno, ya es un poquito más fácil concientizar. Ok, padrísimo. Hay algo que a veces creo que también como sociedad o tiene que ver con la generación, inconscientemente o muy conscientes, ahora que ustedes me dirán como expertas, también nosotros podemos generar ghosting y lo he encontrado mucho en medios personales como WhatsApp. Hay aplicaciones donde las palomitas aparecen como leídas y donde aunque tú puedes poner la aplicación donde la lees, pero no aparecen leídas, como que te da este control de decir, pues no me di cuenta o no lo vi. ¿Qué piensan de ello? Digo, porque sutilmente nos vamos adentrando, por eso que la psicología se trata de esto, de estudiar el comportamiento humano. ¿Y qué piensan de este actuar de muchas personas que han optado en lugar de permitir que la función sea, sí estoy interesado, ya vi tu mensaje, ahora lo que hago es domino el control de mí y pongo una aplicación para que no se puedan ver como leídas y así si cualquiera, es que no me di cuenta, o no me llegó, y al otro también cae en un cuadro de ansiedad, porque oye, pues te mando un mensaje, ¿qué pasó con ese interés? Sí. Ahora sí, díganos, ¿qué está pasando como sociedad también? Pues siento que al final es bueno, desde el mismo WhatsApp, por ejemplo, Facebook creo que también aplica. O sea, siento que es una herramienta para, obviamente, el tipo de personas. Al final es una herramienta, ¿no? Que tú decides dónde tiene las palomitas y hasta creo que la última hora de que tú te conectaste. Exacto. Y obviamente, cuando están en pareja es donde genera más ansiedad, porque efectivamente mandan mensaje y, pues, no sé, como que rara vez o raro que la persona no le contesta y al final de cuentas se sigue viendo su última conexión. Entonces, para la gente siento que es complicado, porque obviamente en lugar de atribuirlo como una herramienta de la misma aplicación, lo atribuimos como que es que ya no me quiere responder o ya de plano no vio mi mensaje o no lo quiere ver. Es que es parte del control, ¿no? Exacto, lo que habíamos dicho. Para personas que son de este tipo de características, sí, posiblemente. O si me quiero formar en ello, ¿no? Porque digo, estamos claro. en esta programación, como dicen, las mismas redes nos están facilitando todo y echarle coco, ¿no? Sí, y es que lo veo de ambos lados. Por ejemplo, lo mismo en la aplicación por ejemplo, de WhatsApp. Por ejemplo, a lo mejor creo que las tres tenemos esta de WhatsApp Business. Entonces, por ejemplo, o sea, nosotros como terapeutas igual no podemos tener como que todo el acceso al tiempo de estar respondiendo en todo momento, ¿me explico? ¿Para qué sirve esa herramienta? Más para empresas, o sea, para saber y conocer que, pues, que no tenemos como que un tiempo determinado de responder, pero al final, o sea, no está como que la otra persona esperanzada o esperando así como de, a ver a qué hora, o ya vio mi mensaje y no me contesta, ¿no? Para una empresa siento yo que es una herramienta factible, pero ya individual, y ahí es donde sí entra esta parte de que puede ser una persona medio maquiavélica y diga, pues no le contesto, ¿no? Simplemente le da flojera, no tiene el interés, porque luego hay muchas mujeres en particular. Es que ya le mandé mensaje, es que ya lo vio y no me contesta. Sinceramente, a veces mi respuesta es, pues es que no tiene interés. Es que hay que aprender y aceptar que no nos quieren. Es que yo creo que más allá de eso es preguntarte por qué. ¿Qué es lo que te hace sentir esa palomita que no está en azul? Porque es importante. Si tú haces una introspección de la importancia de esto, entonces sea lo que sea, puede ser, quiero ejercer control entre esta persona, quiero saber dónde está esta persona, quiero saber por qué no me está contestando, si está exacto. Entonces, de la otra persona es como, ¿por qué es importante que yo sepa esto? Y desde ahí es como, la otra persona tiene o sea, es entender que la otra persona puede o no puede hacer lo que quiera porque es su vida. Y la otra persona pues puede decidir, justamente lo que decía Aita, decidir si le molesta o no le molesta. Y si te molesta, entonces, ¿por qué no trabajas en ello? Ok, muy interesante, muy bueno, sí, donde nosotros tenemos un control tanto el que lo hace como el que no lo hace. Exacto.
porque es lo que me genera, ¿no? Porque más Sí. que ir a terapia. Yo siempre he dicho que terapia tenemos que hacer. Es importante. Y es curioso cómo va, obviamente, cambiando los tiempos, Sí. porque ya obviamente un motivo de consulta de terapia y es como que esta parte de las redes sociales como tal. Entonces, muchas veces le digo, adolescentes o adultos jóvenes siempre tienen como que ese cuestionamiento de, pues es que no me responde. O es que ya me vio, o sea, la misma problemática que estamos llevando, o sea, la llevan a terapia. Y como dice mi compañera, o sea, ¿qué tanto ha sido ya en estos momentos importante esta parte de las aplicaciones que ya nos conflictúa y nos provoca ansiedad? Y ya nos provoca muchísimas inseguridades que antes no habían. ¿Sí me explico? Pero es con cada aplicación, o sea, tienen y reconocen un sentimiento del cual les genera ansiedad o les puede generar estrés. O obviamente esa incertidumbre de que, ajá, ¿y qué va a pasar, no? Porque para mí sí es importante. Y no nos vamos lejos, yo creo que hasta de un like o un me encanta. O sea, me han llegado así como, es que ya me enojé porque le dio me encanta o ya le dio me gusta. Y es como, para la persona sí es importante. A lo mejor para la otra persona es como cualquier cosa, pero la persona víctima que ya está sufriendo y realmente sufren por un cuestionamiento de esos, es donde igual se tiene que trabajar, pero ya es como más común. Sí, que haya ese tipo de problemáticas en las parejas, casados o novios. O sea, sí es curioso. Sí, es muy curioso cómo se está evolucionando todo, ¿no? Sí. Como habíamos dicho, desde cambiarles las palabras a algo más coloquial que se llega a normalizar, a volverse sutil, o sea, así la forma de, ay, ghosting, ¿no? O sea, dices, no, hay violencia, como decía la autora, ¿no? La teoría. Hay violencia, es un acto violento el ghosting. Y esa es una realidad. Si lo estamos utilizando como herramienta para relacionarnos, yo les invitaría a que no lo hagamos. Sí, y digo, creo que ya comentamos varias características de cómo serían las migajas, ¿no? Entre comillas. Sí, de pasarme de la... Sí, o sea, como para estar esperando una respuesta, para estar esperando una reacción, estar como que a esperanza de qué cosa va a hacer la otra persona. Al final eso lo podemos determinar o denominar como tipo migajas, porque siempre estás a la espera. Apenas una paciente me decía que le comentaban que ella era como la mujer del muelle de San Blas, como de la canción de Maná, que todo el tiempo nada más se la pasa esperando. Y dije, bueno, qué analogía tan chistosa, pero tiene razón, porque realmente tú estás a la espera en todo momento y eso pues es como un tipo de migaja, o sea, sí, Y también. pregúntate cómo se siente esperar. Exacto. Entonces sí es como que muchas cosas a partir de un ghosting que al final se vuelve como parte, como de manera coloquial, o sea, de recibir poco amor, recibir pocas migajas, simplemente por ese sentido de pertenencia de que todavía estoy en tu vida. Entonces, sí es como feo, pero ya dijimos varios ejemplos, o sea, pero nada más como para especificar que al final del día esos son tipos de migajas, o sea... ¿En qué me beneficiaría estar en la vida de alguien donde estábamos migajas? Bueno, ya habíamos dicho que tenemos que entrar a profundidad, tenemos que ver que no hubo, que sí hubo, pero como adulto, ¿en qué nos podría beneficiar saber que me está dando migajas o que me está resolviendo desde las migajas? Obviamente, un beneficio no hay, pero No hay beneficio. Yo lo veo igual de la otra parte. Solamente hay un beneficio, que ahí te das cuenta qué es lo que no vas a aceptar y que tienes que trabajar. Exacto, ¿qué más trabajar? Solamente, o sea, es ambas, o sea, digamos que de la postura en la cual la quieres ver. Puede ser una persona que te pueda hacer mucho daño, pero yo le digo a mis pacientes, pero agradécele. Pues digo, sí, soy yo, pero es real. sí, agradece a la persona, exacto, agradece a la persona que te está haciendo daño, porque sin ella no hubieras trabajado todo, o obviamente no te hubieras dado cuenta de todo lo que te hace falta de amor propio. Entonces, se agradece si tiene un beneficio, no es lo más bonito o factible estar recibiendo poco, pero siento que en beneficio sí es mucho. Gracias, sí. Sí, pues casi el tiempo se nos ha ido, ya estamos así de verdad, se va rapidísimo, me encanta por eso esto, porque entramos a una calidad y ya cuando vamos adentrándonos, Sí. pues se nos va. Pero de antemano queremos agradecer nuevamente por aceptar nuestra invitación, por recibirnos en las instalaciones de ITEGO. ¿Sí lo dije bien? Sí. ITEGO Consultoría Psicológica. Sí. Así que si queremos el acompañamiento de alguna de ustedes, díganos, ¿dónde las podemos encontrar? ¿Dónde los ubicamos? ¿Su número? Ahora sí que es tiempo de ustedes. Pueden dar su publicidad. ¿Quién es el primero? Aquí en Puebla. Bueno, pues aquí en Puebla estamos en
el Boulevard 5 de Mayo, casi podríamos decir a un lado del CENCH. Sí. Del CENCH, el edificio se llama MediWorks, es un espacio de centros, ¿cómo se llama? Es un centro médico, entonces ahí nos pueden encontrar. También nos pueden encontrar en Ciudad Judicial. Y pues el número de teléfono es 2221-500105. Y en la otra parte igual, en San Martín Texmelucan, también se puede ofrecer la parte de terapia, que es donde yo tengo mi consultorio, y eso es como, bueno, si no conocen, digamos que es como en una colonia que se llama Morelos. Usualmente cada una de nosotras tiene la ubicación de cada uno de nuestros consultorios, entonces ahí nos pueden ubicar. Redes sociales, sí. Sería igual Itego Psicología y Bienestar Emocional. Sea en Instagram o sea en Facebook, nos encuentran ahí. Y número de teléfono de la parte de San Martín es 248-113-6885. Gracias, sí. Y antes de finalizar, nos gustaría saber con qué nos dejan, con qué nos invitan a que nos damos cuenta que de antemano muchísimas gracias por el excelente tema. No se había tocado, pero creo que nunca es tarde. Nunca es tarde. Increíble para darnos cuenta también. Pero díganos, ¿de qué nos invitan? ¿Quieres hablar de primero? ¿Ya? Ok. Bueno, primero que nada, yo sé que es difícil entender cuando nos están gosteando, cuando estamos recibiendo migajas y decir, es que sí es cierto lo que me está pasando. Creo que es muy difícil darse cuenta. Y el darse cuenta conlleva a hacer una introspección de cómo nos estamos sintiendo nosotros y entender, volvemos a lo mismo, que a veces aunque nosotros pongamos barreras, aunque nosotros pongamos reglas y digamos, es que a mí no me va a pasar, puede suceder, claro que sí, pero primero que nada, date cuenta que lo primordial eres tú y lo que tú sientes a raíz de esta relación que estás formando. Gracias. Sí, lleven sus palabras a la psicóloga, como dijo hace un momento la colega, en la mente y en el corazón. Nosotros somos lo más importante. Sí, y que vayan a terapia. Eso sí, porque ya del último tema que se mencionaba, pues obviamente se trata de esta parte terapéutica. Que todos y cada uno de ustedes puedan acudir a terapia, que no lo vean, ahorita todavía están en esos tiempos, se sigue como viendo de manera mala el ir a terapia o piensan que es para otra cosa y puesto que no. Ya, como dice mi compañera, es una situación difícil, pero tampoco imposible, entonces es parte importante que pierdan el miedo en nuestra parte terapéutica. Claro, claro, como comenta, ¿no? Darnos una oportunidad, necesitamos una sociedad mucho más bonita, más consciente, más armónica, porque sí, la verdad estamos en un caos constante, las demandas sociales, las demandas culturales y también las demandas propias nos llevan a ese caos. Sí. Y sí está muy, muy, muy mal que nos permitamos también hacer ghosting. Eso es lo que yo ya aprendí con ustedes dos, y les agradezco mucho. Y también está muy, muy mal no permitirnos darnos cuenta a tiempo si es que lo estamos ejecutando o si también lo estamos recibiendo. Y me quedo con esas hermosas palabras que nos mencionaron. Y también nuevamente, gracias y a cada uno. Y nos vemos para la siguiente, deseando que no sea ni la primera ni la última. Sí, un gusto, gracias. Vamos a recorrer todas las clínicas. Muchas gracias. No, al contrario. No, gracias. Mucho éxito y todo. Y un beso para cada uno de ustedes. Compartan, es muy buen tema y nos vemos para la próxima. Bye, bye. Bye.